a tomar contacto con nuestro primer invitado, justamente relacionado con las consecuencias de esta guerra. Saludamos a Luis Bayas, vicecanciller de la República. Señor vicecanciller, muy buenos días y bienvenido a Visionarias. Buenos días, Janet, es un gusto, un honor estar con usted. Bueno, quisiera hacer con usted una evaluación. Regresó ya el último vuelo humanitario. Se calcula que más o menos 588 compatriotas habrían ya pisado tierra ecuatoriana después de haber logrado salir de Ucrania. Pero en total había más de 800 ecuatorianos finalmente en ese país. Cuéntenos por favor el balance y qué pasará con estos ecuatorianos que siguen todavía allá. Buenos días nuevamente, muchas gracias. Para poner en contexto, pues dentro de los registros, la base de datos que nosotros levantamos en Cancillería antes del conflicto y ya una vez que estalló el conflicto, al día justo en que empezó la invasión, el bombardeo en Ucrania, pues teníamos registrados 917 ecuatorianos en nuestra base de datos. Quienes gran parte ya han salido y se encuentran ya en el Ecuador. Estamos hablando de una cifra de 714 personas, 740 ecuatorianos que ya han retornado al país. Bueno, ahí tenemos algunos extranjeros, si vale la pena recalcar eso, pero que ya han llegado al país sobre los 700 compatriotas que han estado en Ucrania. Como usted bien señala, Janet, pues existen todavía compatriotas que están en Ucrania, compatriotas que están saliendo entre el día de ayer y hoy, pues tenemos contacto con alrededor de 10 personas, 10 compatriotas. Bueno, también hay una familia mixta con esposa ucraniana que están camino a las fronteras, ya sea a Polonia o a Hungría. Estamos en contacto con ellos y estamos en el proceso también de evacuación y luego de asistencia ya una vez que hayan salido de las fronteras de Ucrania. Tenemos también la buena noticia y le transmito, Janet, aquí, pues que un caso que quedaba dentro de estos casos críticos que teníamos 11 hace unos días, pues el único caso que nos quedaba, pues se está ya resolviendo y esperamos que salga todo con bien, confiamos en que así será. Pues el compatriota que se encontraba en la ciudad de Shotska, que está al noreste, principalmente al norte de Ucrania, junto a la frontera con Rusia, pues está ya en camino. Ha salido ya de Shotska y está en camino, esperemos, hacia Polonia. Tampoco no sabemos con certeza qué ruta se tomará. El corredor humanitario o corredor verde, como se lo llama, pues se abrió esta mañana e inmediatamente tomamos contacto con la municipalidad de Shotska y con la Cruz Roja y nos pudieron facilitar, dos puestos, porque nuestro compatriota viene acompañado de un amigo ucraniano. Se nos facilitaron 2 puestos en un bus y está camino hacia el sur, está bajando directamente hacia el sur de Shotska y pensamos que luego vendrán hacia el oeste, camino, como digo, hacia la frontera con Polonia. Lo que quiero decir es que estamos en contacto también con ellos y tenemos también compatriotas que han decidido permanecer en Ucrania. Tenemos alrededor de 20 y tantos, 23 para ser exactos, compatriotas que estamos en contacto, sí, y que por una u otra razón pues han decidido estar. En el caso de 2 compatriotas, por ejemplo, en Lviv, jóvenes estudiantes, que ellos permanecen ahí e incluso nos han prestado una valiosa ayuda, nos han asistido también a agrupar en esa ciudad que queda al oeste de Ucrania a nuestros compatriotas antes de salir hacia Polonia. Estábamos hablando de un caso crítico y de acuerdo a lo que reporta la prensa por el informe del canciller Juan Carlos Holguín, se trataría de Diego Moncayo. ¿Cuál es la situación? Digamos, ahorita él está en un bus, según usted reporta, pero no sé cuál es su situación económica ya después de tantos días de guerra sin poder trabajar. No sé cuál es la situación en la que va saliendo de ese país finalmente. Es muy importante su pregunta porque eso nos permite también aclarar la situación en general, tanto de nuestro compatriota como de lo que ha vivido él en días anteriores. Les mencionaba, hemos estado en contacto con Diego desde hace varios días. Él estaba en una ciudad que no es precisamente un objetivo estratégico de Rusia, pero sí un objetivo de tránsito, es decir, está en la ciudad entre la frontera rusa y una vía que comunica esta frontera con Kiev. Y por lo tanto no podía salir porque las tropas rusas han estado completamente sitiando a la ciudad, rodeada por tropas rusas por varios controles, lo que hacía imposible la salida de Diego.
En los contactos que hemos tenido estos días con él y con el municipio de Chota, que han sido realmente una ayuda invaluable, una ayuda inmensa que nos han dado desde el municipio, especialmente una concejal, nuestras primeras preguntas, cada que hablábamos tanto con el municipio como con Diego, era ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está la situación? ¿Tienen víveres? ¿Están abastecidos de comida, de agua? Y gracias, la respuesta era sí. Pues es una ciudad, como digo, que no fue bombardeada, y esperemos que no lo sea. No fue bombardeada, entonces los servicios básicos estaban funcionando, abastecimiento tanto de víveres como de agua los tenían, pero sin embargo pues existía el gran temor en relación a la presencia de las tropas rusas. La casa en donde estaba Diego y su amigo, un ucraniano como menciono, pues tiene un búnker, y en el búnker, por ejemplo, esta madrugada estábamos en contacto con él y lamentablemente se escuchaban bombardeos y disparos y sirenas permanentemente. Pero como digo, en horas ya de la mañana se abrió este corredor humanitario, se abrió este corredor verde y pudieron salir. Él está acompañado de su amigo, está en camino a una ciudad que queda en línea recta hacia el sur de Chota, que se llama Poltava, y de Poltava no sabemos qué va a pasar, Janet, pues creemos que será una vía hacia el oeste, hacia Lviv y luego hacia Polonia. Sin embargo, sí hay que señalar que ni siquiera los choferes, los quienes manejan los buses o las vans, las busetas del convoy, saben exactamente hacia dónde van, pues las rutas cambian. La Cruz Roja hace un seguimiento permanente con autoridades ucranianas. Se le ha provisto a Diego y a su compañero, se les ha provisto por parte de las autoridades ucranianas de documentos para que puedan pasar los controles, tanto rusos como ucranianos. Y como le digo, no sabemos exactamente cuál va a ser la ruta, pues de acuerdo a las condiciones de seguridad, esas rutas pueden cambiar. Tenemos la experiencia de los 7 compatriotas que se encontraban en la ciudad de Sumy y tomaron una ruta muy similar a la que está tomando Diego, y luego ya en la ciudad de Poltava, pues fueron en línea recta hacia el oeste, hacia la ciudad de Lviv, y nosotros pues les esperamos al otro lado de la frontera, en Polonia, en la ciudad de Przemyśl, que hace frontera con Ucrania, y pues ahí lo recogimos. Creemos que va a ser algo similar, esperemos que así sea con Diego. Yo me estoy trasladando también por instrucción del canciller Holguín, yo estoy ahora mismo en Varsovia, pero viajo, si no esta tarde, mañana en la mañana, otra vez a la frontera para recibir a Diego. Hablemos de Daniel Cortés, a quien entrevistamos aquí, señor vicecanciller, y pues estaba en este momento pues planificando un viaje a Polonia para poder ir a rescatar a su familia, una ucraniana y un niño ecuatoriano ucraniano. Sabemos que ellos ya están juntos, pero no tenemos mayores detalles. Ellos están dentro de Ucrania todavía, ya lograron salir. ¿Cuál es la situación de Daniel Cortés? Daniel, su hijo y la madre del hijo salieron hace 3 días de Ucrania, 4, perdón, ya. Yo le recibí a Daniel, al padre, le recibí aquí en Varsovia la semana pasada, estuvimos juntos, le recibí, como digo, en el aeropuerto, y inmediatamente nos trasladamos a la misión a la Embajada del Perú aquí en Varsovia. Como usted conoce, pues lamentablemente el Ecuador cerró su embajada en Varsovia en el año 2014, y Perú nos ha dado un gran apoyo, una ayuda enorme aquí, pues abriéndonos las puertas de su embajada. Hemos trabajado y estamos trabajando en esa misión diplomática, y en esa embajada pues nos reunimos inmediatamente luego del arribo del señor Cortés, pues nos reunimos en la embajada con la Cruz Roja, tanto Cruz Roja polaca como la Cruz Roja Internacional desde Ginebra. Tuvimos una reunión virtual, por supuesto ellos están en Ginebra, y le informaron al señor Cortés las condiciones de la región en donde se encontraba su hijo y la madre de su hijo, y también las posibilidades en relación a la evacuación. El señor Cortés, de manera voluntaria pues, y personal, tomó la decisión de ingresar a territorio ucraniano, y se encontró en una ciudad al oeste de Ucrania con su hijo y la madre de su hijo, y salieron, como digo, hace unos días por la parte norte de la frontera entre Polonia y Ucrania. Estos dos países tienen 8 puntos de frontera. Ellos salieron por un punto de frontera al norte de Ucrania y fueron directamente hacia la ciudad bueno, primero cruzaron Polonia, estuvieron en Lublina y luego fueron hacia Varsovia.
Estamos en contacto, estuvimos en contacto con el señor Cortés, sabemos que está ahora en un país de los Bálticos, está en Riga, en Letonia, y pues están sanos y salvos. Eso nos alegra muchísimo. Realmente fue muy emotivo ya que salgan. Era uno de los dentro de esos 11 casos críticos que mencionaba hace un momento, pues el de su hijo y de la madre de su hijo, eran 2 de esos casos críticos que también, como digo, ya se resolvió y están sanos y salvos. No regresaron en el vuelo humanitario, ellos se encuentran todavía acá en Europa. ¿Cuántos ecuatorianos se calcula que todavía están dentro de Ucrania y que quieren salir? Porque usted habló de unos estudiantes que quisieran quedarse y que están voluntariamente pues quedándose en Ucrania, no quieren salir, pero ¿cuántos están todavía en esta situación de que están buscando cómo salir y esperando que se abran los corredores humanitarios? De los que tenemos contacto son 23 ecuatorianos que están en Ucrania, que han decidido quedarse. Le mencionaba hace un momento que entre ayer y hoy pues tenemos contacto con 10 de nuestros compatriotas que están camino a la frontera, no en situación tan compleja, evidentemente están saliendo de un país que está en guerra, pero no es tan compleja como la situación de Diego, que salió de Shovska. Estos 10 compatriotas nuestros están camino, unos hacia la frontera con Polonia, otros hacia la frontera de Ucrania con Hungría. Estamos también en contacto con ellos y esperamos que ya en las próximas horas pues, se dé ese paso fronterizo para poder asistirlos también, ya sea en Polonia o Hungría, y también esperamos poder asistirlos en el viaje hacia el Ecuador. Ahora, se calcula que hay unos 53 ecuatorianos que han sido ya registrados, digamos, por el sistema, por la Cancillería, que salieron de Ucrania, pero que no quieren regresar al Ecuador. ¿Cuál será la situación de ellos? ¿En calidad de qué se quedan dentro de Europa y asumiendo qué responsabilidades? Bueno, ahí tenemos 2 grupos, ¿no? Un grupo que ciudadanos ecuatorianos que tienen visa Schengen y que pueden estar en el espacio Schengen hasta 3 meses al año. Bueno, dependiendo también la visa que tengan. Pero sí hay un grupo importante y entiendo que es aquellos a los que usted se refiere, pues que no tienen un visado Schengen. Ellos ingresaron a Polonia o a Eslovaquia o a Hungría o a Rumanía o a través de Moldavia con un visado temporal, un visado de tránsito que fue gestionado también por el gobierno ecuatoriano a fin de que puedan transitar por estos países camino al Ecuador. Por ejemplo, tanto Polonia como Eslovaquia nos autorizaron el ingreso sin visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos hasta por 15 días. Es decir, una vez que esos 15 días ya terminen, pues lamentablemente los compatriotas que han decidido quedarse acá, pues entrarán en un estatus migratorio irregular, que de ninguna manera como Estado ecuatoriano podemos recomendar algo así. Todo lo contrario, se puso a disposición de todos ellos el vuelo humanitario, el segundo y tercer vuelo humanitario para que puedan viajar hacia el Ecuador, lamentablemente con una decisión, como usted bien señala, pues una decisión personal de cada uno de ellos, decidieron quedarse. Algunos de ellos firmaron un certificado en el que el Estado ecuatoriano pues, les pedía que a través de ese documento pues, señalen que el Estado ecuatoriano les ofreció el vuelo humanitario, pero sin embargo, en una decisión personal, pues ellos han decidido quedarse. Nosotros no recomendamos de ninguna manera esa situación. Les hemos pedido que si no fue en el vuelo humanitario, pues regresen a través de vuelos comerciales al Ecuador. Señor vicecanciller, quisiera hablar ahora de otra problemática que se empieza a destapar. No ha habido tiempo para hablar de ese tema porque lo primero es rescatar a los ecuatorianos, traerlos al Ecuador o ponerlos a salvo, pero ya se empieza a visibilizar qué podría estar detrás de esta ola de ecuatorianos que se han ido para Ucrania. Muchos con las mejores intenciones, pero digamos ya se empiezan a visibilizar cosas raras como que 213 personas no tenían pasaporte ni documento legal alguno, es decir, así transitaban por Ucrania, que hay universidades que estaban haciendo trámites y les retenían los documentos o que no tenían sus documentos al día, sino documentos caducados. También en algún momento el canciller mencionó que había también casos de ecuatorianos que a través de estas universidades conseguían cierto tipo de trabajos, pero de manera ilegal, porque tenían visa de estudiante, más no de una visa de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos empezando ya a vislumbrar, señor vicecanciller, detrás de toda esta ola de ecuatorianos que se fueron para Ucrania?
Efectivamente, cuando nosotros empezamos a hacer el registro, empezamos con un registro, una base de datos de alrededor de 200 ecuatorianos y poco a poco, semanas antes del conflicto, pues vimos cómo empezaba a crecer ese registro. Y como le decía hace un momento, el día que estalló el conflicto teníamos sobre las 900 personas registradas en esa base de datos, que nos llamó mucho la atención. Y luego escuchamos ya de los padres, el día anterior, por ejemplo, a mi viaje acá a Polonia, ya escuchamos de los padres que se sentían que fueron estafados en relación a la venta de unos paquetes estudiantiles, por llamarlos de alguna manera, que les habían prometido aspectos que nunca se cumplieron. Es decir, por ejemplo, usted puede estudiar acá en Ucrania o podía estudiar acá en Ucrania en inglés o en ucraniano. Muchos de ellos evidentemente decidían la gran mayoría estudiar en inglés, pero ante la falta tal vez de ese idioma, pues les ofrecían cursos también de inglés. Llegaban a Ucrania y el curso que les habían ofrecido o no existía o era muy malo, deficitario al ofrecimiento que se les había dado. Les ofrecían una habitación o un departamento, un piso de ciertas características que el momento que llegaban a Ucrania, a la ciudad de la universidad determinada, pues o era un cuarto muy malo o incluso no existía tal habitación. Ante eso, pues claro, tenían que pagar más dinero, les pedían desembolsos adicionales, que el curso que habían pagado era para cierto nivel, que tenían que pagar más para que sea en una escuela mejor de inglés, es decir, una cosa tras otra muy rara. Esto señalaron los padres de familia ya en el Ecuador, incluso la firma de contratos con estas empresas. Eso pues la Cancillería ha recibido y estamos esperando también, ojalá se presenten las demandas pertinentes por parte de las familias, de los padres de familia, y evidentemente lo que hay que hacer en estos casos pues remitir esos expedientes a las autoridades competentes en Cancillería para iniciar los procesos que den lugar en esta situación. Es algo que se lo debe hacer y se lo está haciendo pues, en Quito. ¿Ha habido casos en que se les ofrecía trabajo también, como en algún momento mencionó el canciller? Sí, es algo que se está investigando y que se debe investigar. O sea, lo que usted señalaba hace un momento, perdón por no haber respondido en la primera parte, es el que no tenían documentos de viaje. Nosotros cuando hicimos la base de datos, hicimos un formulario que tenían que llenar nuestros compatriotas y claro, además de los datos personales de cada uno de ellos, pues entre varias preguntas que tenía ese formulario eran la vigencia, bueno, primero si tienen o no tienen el pasaporte, porque algunos pensábamos que se los perdió, se les extravió, o simplemente por una u otra razón no lo tienen. Otros si tienen el pasaporte, ¿qué vigencia tiene ese pasaporte? Usted conoce que para viajar entre un país y otro, por lo general los países dentro de normas internacionales exigen que un pasaporte esté con 6 meses de vigencia por lo menos. Y luego también el tema del visado, entre otras preguntas, como digo, lo importante era también la ciudad en la que se encontraban, etcétera, etcétera. Pero el momento que pedimos información en relación a documentos de viaje, claro, ya empezamos a ver que muchos de ellos no tenían documentos de viaje. Es ahí cuando el canciller instruye, incluso un par de semanas antes de que estalle el conflicto, que nuestro cónsul en Viena, porque tampoco tenemos embajada, no teníamos embajada en Kiev, y lo cubrimos desde Austria, nuestro cónsul en Viena, pues el canciller instruye que vaya a Kiev, y él se instala en Kiev para otorgar documentos de viaje, pasaportes y el documento de viaje electrónico, el salvoconducto. Trabajamos en esos días con el registro civil para luego empezar a entregar el salvoconducto de manera electrónica, y vimos esto, que muchos compatriotas no tenían ese pasaporte, y hemos llegado a estas cifras hasta el día de ayer, en 200, como usted bien señala, en 213 pasaportes de emergencia o salvoconductos que hemos entregado. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que las universidades se quedaban, lo cual nos parece muy raro que una universidad quite el pasaporte pues no tiene por qué retirarlo a los estudiantes, y como le digo, es algo que se debe investigar. No quisiera adelantar más, o sea, porque tampoco no conozco bien, estamos haciendo las averiguaciones desde Quito, especialmente con los estudiantes que ya han llegado y con sus familias, sobre cómo se daban esos procedimientos que, por decirlo menos, pues nos parece muy raro. Nosotros estamos acá concentrados en lo que es la evacuación y la asistencia a nuestros compatriotas, tanto en la evacuación en Ucrania como la asistencia pues, en los países fronterizos con Ucrania. En esto y en las investigaciones que yo he realizado sobre este tema, hablando con algunos padres de familia, pues hay una empresa que quizás es la más popular, que se llama Puelat,
y no sé si hay otras, canciller, y si es que ya están en ese proceso de investigación para saber pues si tienen alguna implicación en este tema y si pueden explicar por qué se procedía de esa manera con los estudiantes ecuatorianos. Es sumamente importante lo que usted señala, Janet. Es muy importante que tanto los estudiantes como los padres de familia pues entreguen esa información, presenten, si es posible, incluso demandas en relación a las empresas o supuestas empresas que les vendieron o les hicieron firmar esos contratos para que se haga la investigación. A la Cancillería le corresponde, como digo, pues entregar la información que tengamos o que vayamos a tener de los padres de familia, de los estudiantes, a las autoridades competentes. La Fiscalía, como usted bien conoce, pues debe jugar un rol muy importante en este proceso de investigación. De ahí que es muy, muy importante lo que usted señala, la entrega de información, tanto por parte de los estudiantes, para que relaten lo que han vivido y lo que supuestamente les exigían, el retiro de ese pasaporte, que como digo es una cosa muy extraña, y también los procesos supuestamente legales, como de contratación de estos supuestos servicios, en el Ecuador. Es muy importante la información que se pueda tener, evidentemente, de los padres y de los estudiantes. Por último, señor vicecanciller, pues para todos los ecuatorianos que todavía quedan en Ucrania o que están todavía en Europa, no sé, tal vez decidiendo qué van a hacer con sus vidas, ¿habrá otro vuelo humanitario o cómo se procederá con estos ecuatorianos que todavía están allá? Bueno, no, el tercer y último vuelo fue el día domingo. Eso no quiere decir que dejemos de acompañar y de asistir a nuestros compatriotas. Nuestra presencia acá está para eso. Como reitero, lamentablemente no tenemos embajada, ya estamos abriendo. Yo me reuní la semana pasada con el vicecanciller de Polonia. Vamos a abrir de manera inmediata o a reabrir la embajada aquí en Varsovia hasta que se dé tal situación, pues vamos a continuar acá. Hemos reducido nuestra misión ad hoc, que estaba tanto en Polonia como en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía. Sin embargo, continuaremos, tanto desde aquí de Polonia como desde nuestra embajada en Budapest, asistiendo a Budapest por la cercanía geográfica con Ucrania. Y también desde Viena. Desde Viena, pues los asuntos políticos, diplomáticos, se los maneja desde Viena tanto para Ucrania como para Polonia, y continuaremos de esa manera. Nuestra asistencia, les mencionaba hace un momento de los 10 casos que están ya acercándose a las fronteras de Polonia y de Hungría, y también de Diego, que está saliendo, que usted mencionaba, de la ciudad de Shotska, que está saliendo para acá, y continuaremos. Desde Quito existe un gran operativo desde el call center. Tenemos un mapa interactivo que en tiempo real nos dice la situación del conflicto en el mapa de Ucrania, y también dónde se encuentran, en cada ciudad en la que se encuentran los diferentes compatriotas. Entonces sabemos cómo asistirles y qué decirles a nuestros compatriotas. El trabajo con la Cruz Roja seguirá. El trabajo con la Cruz Roja ha sido tan importante. Yo hablo, no sé, muchísimas veces al día con los funcionarios de la Cruz Roja en Ginebra y acá en Polonia. La asistencia con ellos seguirá hacia nuestros compatriotas. Agradecemos muchísimo a la Cruz Roja todo lo que ha hecho y está haciendo. La asistencia con los municipios. Esperemos que no se den más casos de esta complejidad como la que tuvimos con Diego. Pero si se llegan a dar, pues continuaremos. Yo hablé con el vicealcalde en su momento del municipio de Sumi en relación a los 7 compatriotas que se encontraron en Sumi. Estoy en contacto permanente con una concejal del municipio de Shotska que le asistieron esta mañana a Diego para que pueda subirse en un bus. Y esa asistencia, pues, Janet, seguirá desde nuestra parte. No faltaba más. No es que salimos de acá o reducimos nuestra misión aquí, se deja de asistir, todo lo contrario, permanecemos y continuaremos asistiendo a los compatriotas, tanto en Ucrania como en el cruce de la frontera y luego ya en los territorios fronterizos con ese país. Muy bien, muchísimas gracias al señor vicecanciller Luis Bayas, allá pues nos habla desde Polonia, y le mandamos muchos saludos y que pues siga adelante con esa misión. Señor vicecanciller, yo la verdad tengo mucha curiosidad de poder conversar con Diego Moncayo y Daniel Cortés, que seguramente tendrán historias de película para poder comentar en esta aventura de salir de Ucrania y, en el caso de Daniel, entrar y salir de Ucrania con su familia. Gracias y que tenga un buen día.
Igual, y muchísimas gracias y siempre a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias.